Hola, bienvenidos al canal IMTA, el primer canal por internet del sector agua en México. Soy Maribel Rodríguez, es un placer estar nuevamente con ustedes. No está por demás recordarles que se suscriban al canal dándole clic en el botón rojo que está abajo que dice suscribir y recuerden activar la campanita también con otro clic para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Tenemos una nueva sección llamada Voces del Agua, en donde Emilio García Díaz, traductor y editor del IMTA, aficionado a la etimología, nos explicará el origen y significado de palabras relacionadas con el agua. En esta ocasión, la palabra central es lluvia. Normalmente utilizamos el término genérico lluvia para referirnos a cualquier tipo de precipitación en forma líquida que llega al suelo. Pero existen muchos tipos de lluvia y formas de llover, lo cual ha dado origen a una variedad de palabras y expresiones de uso más o menos cotidiano en nuestro idioma. Explicamos solo algunas de ellas. Comencemos por la palabra lluvia. Esta proviene del vocablo latín pluvia, del cual se deriva directamente el adjetivo pluvial, como en precipitación pluvial, escurrimiento pluvial, etc. Y la raíz pluvi, que da origen a muchas palabras relacionadas con la lluvia, como pluviómetro, que es un instrumento para medir la lluvia. En términos técnicos, la lluvia es un hidrometeoro, voz derivada del griego hidro, que significa agua. Recordemos que en la mitología griega, Hidros era el dios primordial del agua, y la voz meteoro, que significa fenómeno celestial. Pluvia derivó en portugués a chuva, que con el aumentativo asco produjo en castellano chubasco, que alude a una lluvia recia, generalmente de corta duración, acompañada de viento. En esta misma categoría de precipitaciones fuertes tenemos las palabras sinónimas aguacero y chaparrón. Esta última de origen onomatopéyico por el sonido chap del agua al golpear el suelo. Otros vocablos son diluvio, que es una lluvia copiosa y prolongada que causa inundación, tormenta, lluvia con truenos, relámpagos y viento, y tempestad, que es una tormenta en el ambiente marino. Para designar lluvias ligeras tenemos palabras como llovizna, diminutivo de lluvia, y chipi chipi, ambas con significado de lluvia menuda y continua que cae con suavidad. El origen de esta última se disputa entre los etimólogos, que dicen que proviene de la castellanización del náhuatl chipini, que significa gotear, y los que dicen que esta voz es onomatopéyica de origen vasco, variante de chirimiri, de igual significado en el idioma euskera. Por último, son comunes algunas expresiones un tanto jocosas, como lluvia espantatontos, para designar lluvias repentinas de muy corta duración que hacen pensar que caerá un aguacero, y lluvia empapabobos, que por el contrario aparenta ser una lluvia de corta duración, la cual al prolongarse termina empapando a quien se confía. Eso es todo por hoy, los esperamos en otro episodio de Voces del Agua. Cuando llueve es muy aburrido. No me dejan salir a jugar. Ay. ¡Suéltame, Jacobo! ¡O caeremos los dos! No, Rosa, no te soltaré. ¡Ay! ¡Me resbalo! ¡No! Munche, ¿sabías que el agua de lluvia se puede beber? Sí, y no solo por los animales. Nosotros también podemos beberla. Esto es posible ya que el agua de lluvia tiene un proceso de purificación natural, gracias a que contiene sustancias químicas que se activan al ir del cielo al suelo. Ayer, la maestra nos comentó que en la Universidad de Monash, en Melbourne, Australia, analizaron 300 hogares que usaban agua de lluvia recolectada en tanques como principal fuente de consumo. A las familias se les dio un dispositivo con filtro que removía cualquier bacteria que pudiera causarles enfermedades. Pero la mitad de los dispositivos no contenían ningún filtro. Las familias estuvieron tomando el agua de lluvia por un año.
Las personas que bebieron agua de lluvia sin tratar no enfermaron ni más ni menos que aquellas que consumieron el agua de lluvia filtrada. Pero se debe tener cuidado de cómo se recolecta. No es lo mismo consumir el agua de lluvia que ha caído en un charco a la que se ha recolectado cuidadosamente en cubetas o tanques. ¡Mira, Monche! Ya dejó de llover. ¡Vamos a jugar! El pasado 22 de mayo, expertos con diferentes temas relacionados con el agua se reunieron en el foro Agua 24/7, cantidad adecuada, calidad aceptable, que se llevó a cabo en el auditorio del IMTA. En la sección Hablando del Agua, les presentamos una cápsula sobre dicho evento. Los invito a verla. Foro Agua 24/7. Expertos en diferentes temas relacionados con el agua se reunieron este 22 de mayo en el auditorio José Antonio Maza Álvarez del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para participar en el foro Agua 24/7, cantidad adecuada, calidad aceptable. El evento se dividió en 3 mesas de trabajo, con los temas cantidad adecuada, calidad aceptable y cultura hídrica. También se realizó la presentación del libro Regulación de los servicios de agua potable y saneamiento en México, donde el gerente de fortalecimientos de organismos operadores de la Conagua realizó una reseña del libro, mientras que el director general del IMTA, el doctor Felipe Arreguín Cortés, resaltó que con esta publicación los autores colaboran con la política hídrica de nuestro país. Al evento acudieron jóvenes de diferentes universidades interesados en los temas presentados en el foro, los cuales opinaron sobre las diferentes ponencias, disiparon dudas y reforzaron el conocimiento adquirido gracias al Centro Interactivo de Tecnología del Agua, motivando su interés hacia la ciencia y la tecnología. Este foro me pareció muy interesante debido a que se tratan temas muy relacionados a mi carrera y el tema que más me gustó fue el de seguridad hídrica, porque actualmente contamos con diversos problemas en cuestión de agua y es de suma importancia que todos tengamos el conocimiento de este rubro. Esto para mí es una gran experiencia debido a que los temas presentados en el foro son de amplia importancia. ¿Por qué? Porque yo con anterioridad realicé un trabajo sobre contaminantes emergentes y con esto pude hacer una comparación entre dos diferentes ideas. Lo que hace un tecnólogo ambiental es resolver una problemática a partir de las tecnologías aplicadas en el medio ambiente, por lo cual es de suma importancia. Y viene a mi memoria. Vamos a ver qué le vino a la memoria a Alex en esta ocasión. En septiembre de 1988, el huracán Gilbert fue considerado como el de mayor poder destructivo nivel 5, con vientos sostenidos de 275 km por hora y ráfagas que alcanzaron los 325, siendo el más destructivo y letal en el Océano Atlántico, que afectó el territorio mexicano durante el siglo XX. El IMTA ha contribuido a resolver los problemas de abastecimiento de agua en comunidades rurales de nuestro país, a través de la implementación de tecnologías alternativas como los sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvia. Veamos qué nos cuenta Alori en la sección de Empapa TV. ¿Sabías que el acceso al agua se considera como un derecho humano? La cobertura nacional de agua potable es de 92%, y si hablamos de calidad, este porcentaje disminuye considerablemente. Además, la distribución geográfica del agua no coincide con la de la población. En la parte norte del país hay áreas de gran escasez, mientras que en el sureste las inundaciones son bastante comunes. Una alternativa para disminuir la poca disponibilidad de agua es la captación de agua de lluvia, medio por el cual se puede obtener agua para uso y consumo humano de buena calidad a bajo costo. Es por ello que hay organismos que trabajan en soluciones alternas para aprovechar el agua de lluvia en zonas de escasez y de alta precipitación.
Durante la temporada de lluvia, el agua que cae puede ser aprovechada positivamente gracias a un sistema de captación. Te explicamos cómo funciona. Se necesita un área de captación, por ejemplo, el techo de alguna casa donde se capta el agua precipitada. Después pasa por un sistema de conducción que se encarga de deshacerse de basura, hojas y polvo que se pudieran haber quedado en el área de captación. Una vez realizada su función, el interceptor desvía el agua limpia a una cisterna donde se almacena para su uso posterior. Para enfrentar la falta del recurso agua en zonas de alta marginación e impulsar alternativas como la captación de agua de lluvia, el IMTA trabaja en el desarrollo y adaptación de tecnologías apropiadas que atienden las necesidades básicas de agua y saneamiento. Desde 2003 a la fecha, se han trabajado en la transferencia de tecnologías apropiadas a escala vivienda en 12 estados de la República Mexicana, donde alrededor de 1,818 son sistemas de captación de agua de lluvia. Además, se han elaborado manuales e impartido talleres en materia de diseño, construcción y operación en estos sistemas. Un caso de éxito es el sistema de captación de agua de lluvia, con una capacidad de almacenamiento de 20,000 metros cúbicos, instalado en una comunidad indígena en Michoacán, México. Por otro lado, están los instalados en las escuelas de educación básica en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Actualmente, el IMTA continúa implementando tecnologías a favor de la seguridad hídrica. Para saber más de ellas, te invitamos a estar al pendiente de este canal. Esto fue Empapa TV. El inicio de la temporada de lluvias puede ser aprovechado para la aplicación de los programas de reforestación en áreas que han sido afectadas por problemas como incendios forestales, talas clandestinas o quizás algún desastre natural. Los invitamos a que vean en la sección Todo sobre el agua y medio ambiente una videocápsula que describe cuáles son las etapas de planeación para la reforestación de especies nativas bajo condiciones de temporal. Y en la sección En el agua a través del tiempo, la luz. ¿Qué pasó con la luz? Y así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Suscríbanse para mantenerse informados sobre todos los acontecimientos relacionados con el agua y medio ambiente. Les agradecemos nos dejen sus comentarios y sugerencias en la cajita que está abajo del video. Soy Maribel Rodríguez. Hasta la próxima. IMTA.